Saludos de éxito divino, hermano y hermana. Bienvenido a Eventos Actuales a través de la cortesía de TV Reino, con el objetivo de alertar al pueblo de Dios. En estos tiempos de crisis debemos levantar el ánimo y debemos hacer uso de la fe que Dios nos ha dado. A cada quien nos ha dado una medida de fe. Ahora es el tiempo de usar esta fe en este tiempo de crisis, tanto en el mundo como en la iglesia. Sin embargo, en el nombre de Jesús tenemos una promesa profética que al final habrá éxito. Éxito no humano, sino éxito divino. Está pronosticado también en la profecía que finalmente tanto la iglesia adventista del séptimo día en su fase purificada va a triunfar. Eso lo garantizamos con la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. No tenga duda, jamás dude que Dios no tiene el control bajo estas circunstancias que alrededor del globo terráqueo estamos experimentando en esta ocasión. Esté 100% seguro, y si puede el 200% seguro, que Dios tiene el control. En términos de el espíritu de profecía, la biblioteca del espíritu de profecía, Dios, Cristo como nuestro líder, tiene las riendas de la iglesia y tiene las riendas de este mundo. Véase los ejemplos de que él quita reyes y pone reyes. Nabucodonosor lo tuvo que humillar durante 7 años. Eso usted bien lo conoce. Dios tiene el control. Déjeme decirle que hay ángeles en los congresos más prominentes de esta tierra que tienen el control, y por un voto de ellos se descontrola y se desarma las artimañas del enemigo. En el Congreso de Estados Unidos, en el Capitolio, los ángeles están interviniendo. Allá en Moscú, los ángeles están interviniendo, influenciando en la mente del presidente Putin. Los ángeles divinos están influenciando en Benjamín Netanyahu allá en el Medio Oriente. Los ángeles divinos están influenciando la mente del presidente de Corea del Norte. Los ángeles divinos están influenciando en la mente del presidente de Guatemala, de Venezuela, de Maduro. Sí, aunque no lo crea, Dios ha pronosticado aún eventos sobre el comunismo, sobre los países socialistas, llámese Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Rusia encabezando como punta de lanza. Todo eso está profetizado y está escrito. Solamente veamos lo que dice la Biblia y lo que nos revela, y hagamos caso, no omiso, sino caso positivo a lo que se nos está advirtiendo. Gracias a todos aquellos que están conectados y nos están sintonizando a través de esta cortesía de Reino TV, Eventos Actuales. Hoy vamos a estudiar el tópico titulado el coronavirus COVID-19 apavimentando el camino hacia la Tercera Guerra Mundial. Bienvenido, bienvenida a este análisis profundo. Todos hacemos una parte. Mientras yo sigo exponiendo el tema, usted está compartiendo este enlace, este video en grupos en Facebook. Le recomiendo que pueda compartir este video en Elena de White, la pluma inspirada. Ahí tenemos 55,000 miembros. Compártalo en matutinas y escuela sabática. Ahí tenemos más de 100,000 personajes adventistas y de otras denominaciones que también están interesados. Recientemente me escribieron diciendo: yo no soy adventista del séptimo día, pero quiero aprender, he estado aprendiendo con sus publicaciones, con sus videos. Pues enhorabuena, enhorabuena. Le llegó la información, le llegó su turno a este personaje de aprender, pues enhorabuena. Vamos a avanzar. Voy a leer un par de citas del espíritu de profecía para acomodar el área
y la situación que actualmente estamos viendo. Tenemos una cita en Testimonios para la Iglesia, el tomo 9 del Espíritu de Profecía, en la página 11, dice así. El capítulo es la crisis final. Y la frase dice: grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Esta cita nos está indicando que en el tiempo final, nuestro tiempo, los eventos finales van a ser rápidos. Eso implica que usted no tiene que confiarse en los eventos que van a tardar años. No, un evento tras otro evento se vendrá cumpliendo y traerá finalmente lo que la profecía está indicando. Una cita más, también voy a leerles ahora en Testimonios para los Ministros. En la página 116 declara así: nos hallamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión. Si observa, tanto esta cita como esta otra cita están de acuerdo que los eventos finales serán rápidos. Y como van a ser rápidos, de igual manera queremos saber cómo está la situación en su país en este momento. Aquí en Guatemala cada vez más se está detectando casos de personas infectadas con el coronavirus. Me imagino que en su país también. Hasta el momento, Estados Unidos de Norteamérica lleva el puesto número 3 en relación al coronavirus, en su efecto negativo. Y sabemos de que el epicentro hasta el momento es Italia. Específicamente nos centramos, hablando de lo religioso, en el Vaticano. El mismo Papa Francisco, que es jesuita, está rezando a un crucifijo, a un ídolo que según ayudó en una peste en siglos pasados, y el Papa ahora sigue rezando. Una gran ignorancia. Es así, sin embargo se sigue haciendo. Pero Italia se ha pasado a ser el nuevo epicentro de este coronavirus y se sigue extendiendo en los países. Noticias lamentables están llegando a sus oídos. Grandes artistas de la farándula están infectados de este coronavirus. De Hollywood. Esto no está respetando posiciones. Así que este tema es muy importante. Comparta este video en grupos, en su muro. Por favor, hágalo, porque vamos a dar inicio a un estudio muy profundo de la profecía. También comente, denle like para que este video tenga acción y otros puedan darse cuenta que estamos transmitiendo. Gracias por aquellos que ya están acá comentando y dando acto de presencia. Bienvenidos. Coméntenos cómo está en su país. Yo sigo relatando lo que he estado escuchando, leyendo por el periódico, por la radio, escuchando y viendo por la televisión, vía electrónica y vía también televisión directa. El presidente de Estados Unidos de Norteamérica le tiene que a usted estar poniendo los ojos en este momento. En tiempo pasado, el presidente Donald Trump había aprobado medidas muy severas en contra de los efectos del coronavirus, como poner en cuarentena a sus ciudadanos, como cerrar empresas, negocios. Pero ayer justamente el presidente Trump declaró que en 2 semanas se tiene que reactivar nuevamente el país, porque el país de Estados Unidos, que proféticamente en Apocalipsis capítulo 13, del versículo 11 al 18, se describe el territorio donde hoy está gobernando Donald Trump. Y Donald Trump está cambiando como bipolar de posición. Al inicio Donald Trump defendió
la posición de que esto es muy severo y que si no interviene como gobierno de Estados Unidos, entonces el país puede desaparecer, porque este es un virus letal, está matando médicos. Le comento, y muy posible me estará viendo el personaje que me llamó en estos días y estuvimos conversando, está directamente involucrado en el asunto de enfermería en los hospitales en Estados Unidos, y tenemos una amiga en California, especialmente, si no me equivoco, en Los Ángeles, donde está administrando uno de los hospitales. Esta hermana es adventista del séptimo día, tiene la luz que tenemos nosotros, y sin embargo está arriesgando su vida en esos hospitales que tienen ciertas comodidades donde el virus no puede vivir. Entonces ya el gobierno de California en Los Ángeles le está llevando personas ya infectados o con sospecha de infección del coronavirus. Y entonces esta hermana está siendo una candidata potencial al estar en contacto muy cercano con el virus, un candidato muy potencial a ser infectada negativamente. Pero obviamente oramos, y de hecho hoy estamos en el segundo día de ayuno para que nuestra hermana sea protegida, para que otros médicos adventistas puedan ser protegidos al involucrarse y al arriesgarse al estar atendiendo y cuidando personas infectadas. El mundo adventista está conmocionado. Le comento buenas noticias porque hay que hablar también de lo bueno. Anímese. Tenemos en el territorio de Estados Unidos, tenemos a un representante adventista. Y ustedes se recordarán el representante que tenemos allí en el gobierno, en el gabinete de Donald Trump. Y él es un médico, es cirujano. Estuvo trabajando este adventista del séptimo día en el hospital de Loma Linda. En años pasados tuve la oportunidad de visitar uno de los hospitales más famosos del mundo adventista, que es el hospital de Loma Linda. La hermana White recibió la visión de comprar ese terreno donde actualmente está ese famoso hospital. Digo famoso porque hasta uno de los presidentes de Estados Unidos o de la bestia de dos cuernos fue a internarse y a ser tratado. Así que eso es de renombre. Hospital Adventista del séptimo día. Pero al inicio no le querían hacer caso a la sierva del Señor, a Elena de White, porque ella dijo: compremos este terreno aquí en este territorio, Dios me ha señalado, es este. Pero ahí no había agua, estaba desértico, había piedras, o sea, solo eso se miraba, algo tipo desierto. Y yo he estado ahí y lo puedo testificar. Tiene ciertos rasgos de lo que se comenta y se relata. Sin embargo, se compró el terreno para el hospital. ¿Y por qué traigo a colisión el hospital adventista? Porque hoy los hospitales están siendo utilizados para tratar estos casos muy severos del coronavirus. Me estaba comentando este personaje de Estados Unidos que aún en Estados Unidos se está utilizando los barcos de la Fuerza Naval, del Ejército, para hospitales, para tratar personas. Es tanto, hermanos, es tanto, señores, que el asunto está incrementando y se está utilizando hasta barcos para convertirlos en hospitales. Es obvio entonces que el hospital de Loma Linda Adventista está también involucrado en esta situación en el país de Norteamérica, como también en nuestros países está ocurriendo. Pero regresando a la historia del hospital de Loma Linda, se compró el terreno así como a regañadientas, pero se compró. Y luego se tuvo que construir, pero el problema principal es que no había agua en ese terreno que compró la iglesia. Entonces sale la famosa frase de Elena de White y dijo: Dios no nos daría un elefante si no nos diera agua. Y efectivamente, buscaron y buscaron, hicieron pozos y pozos y pozos hasta que encontraron agua. Y finalmente, lo que Dios dijo se cumplió. Era el terreno indicado para el hospital de Loma Linda. Y hoy, uno de los hospitales adventistas está haciendo frente a esta enfermedad del 2020, el famoso coronavirus COVID-19.
Así que como adventistas estamos teniendo un papel sobresaliente en este tiempo y por lo tanto debemos sumarnos a compartir estas verdades, estos temas que muy pocos los tocan. Hoy puedo preguntar, ¿dónde están aquellos predicadores? ¿Dónde están aquellos evangelistas? Prediquen, aprovechen este tiempo de crisis porque el pueblo, la gente tiene comezón de oír. Hoy por hoy vamos a analizar la situación del territorio de Estados Unidos. ¿Por qué lo utilizo? Porque aparece en la Biblia. También veremos en dónde aparece Donald Trump hoy representado bajo qué título. Porque al final es una potencia mundial. Debo dejar bien claro que antes la potencia mundial era Inglaterra, la reina de los mares. Sin embargo, hoy por hoy es Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a entrar de lleno a la profecía. Le invito a que vaya conmigo al libro de Daniel. En este capítulo específicamente, Daniel capítulo 11, nos relata a dos reyes, el rey del norte y el rey del sur. Pero me voy a enfocar no al título del rey del norte y al rey del sur antes del tiempo del fin, sino al rey del norte y al rey del sur después del tiempo del fin. Le voy a dar algunos versículos para que usted pueda ubicarse en lo que vamos a estudiar hoy. En Daniel capítulo 11, del versículo 1 al versículo 39, se repite varias veces los nombres de los países Egipto y la tierra gloriosa. Pero también se dan los títulos del rey del norte y el rey del sur. Daniel 11, del verso 1 al verso 39, es el rey del norte y el rey del sur antes del tiempo del fin. Espero que lo haya apuntado. Y Daniel capítulo 11, del versículo 40 al versículo 45, son versículos que nos hablan del rey del norte y el rey del sur, pero al inicio y durante el tiempo del fin. En otras palabras, Daniel capítulo 11 está dividido en dos secciones: antes del tiempo del fin y después del tiempo del fin. ¿Dónde nos vamos a ubicar? Nos vamos a ubicar en los últimos 5 versículos de Daniel 11, porque hablan de nuestro tiempo. Y usted debe de saber que por lo general, cuando preguntamos a un adventista del séptimo día, hermano, ¿y cuándo empezó el tiempo del fin? Al que estudia un poco va a responder inmediatamente que empezó en 1798. Sin embargo, es parcialmente correcto. Pero si vamos al punto o análisis profundo, encontraremos que no fue en 1798, sino que fue en 1700 exactamente. Ahora, ¿por qué lo decimos? Porque la señal del inicio del tiempo del fin es una guerra entre el rey del norte y el rey del sur. Voy a leer Daniel capítulo 11, el verso 40, que lo relata. Pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Con carros y gente de a caballo y muchas naves, entrará en las tierras, dice aquí en mi versión, pero en el original dice entrará en los países. Muy importante esa frase, países. Inundará y pasará. Aquí se está relatando un conflicto, una guerra entre el rey del sur y el rey del norte. ¿Por qué menciono primero al rey del sur? Porque el rey del sur es el que provoca la guerra contra el rey del norte, al menos en el inicio del tiempo del fin. ¿Y por qué digo en el inicio? Porque en el original dice Daniel 11, el verso 40, pero al cabo del tiempo del fin, es decir, pero al inicio del tiempo del fin, el rey del sur contenderá con el rey del norte. En otras palabras, habría una guerra al inicio del tiempo del fin, el rey del sur contra el rey del norte. Eso señalaba el inicio exacto del tiempo del fin. Y revisando toda la historia universal, encontramos que este conflicto ocurrió, para ser precisos, en
1699, a finales de 1699 y a principios de 1700. Por eso ponemos como punto de partida del inicio del tiempo del fin en 1700. Ya el evento de 1798, la caída del papado por el general Berthier cuando lo lleva prisionero, este evento ya ocurrió dentro del tiempo del fin o en el tiempo del fin, pero el tiempo del fin exactamente inició en 1700. Ahora, ya con esta información, los versículos 40, 41, 42, 43, 44 y 45 de Daniel 11 se deben de cumplir a partir de 1700 en adelante. Y nosotros vivimos a partir de 1700 en adelante, porque estamos ubicados ahora en el 2020. Por lo tanto, estos 5 versículos son vitales para nosotros, debemos comprenderlo. Aquí en Daniel 11, el verso 40, el rey del sur contra el rey del norte, pierde el rey del sur y gana el rey del norte. Para ubicarnos un poquito en este asunto, debemos saber quién es el rey del sur y quién es el rey del norte al inicio del tiempo del fin. La clave para saber e identificar a estos títulos es los dos países muy importantes que se mencionan en Daniel capítulo 11. Voy a leer Daniel 11, el versículo 8. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y oro llevará a Egipto. Ahí está uno de los países principales, Egipto. Luego Daniel 11, el versículo el 16, el invasor hará su voluntad y no habrá quien le pueda enfrentar. Se establecerá en la tierra gloriosa y tendrá el poder de destruirla. La tierra gloriosa aquí, hermanos y hermanas que nos están viendo, representa a Palestina, la tierra santa. Entonces, tenemos a estos dos territorios, Egipto y la tierra santa. Para identificar al rey del sur al inicio del tiempo del fin, tenemos que saber quién tenía estos territorios para aplicarles los títulos. Y en el inicio del tiempo del fin, el rey del sur tenía el territorio de Egipto y la Tierra Santa. Sin embargo, el rey del sur, que en ese tiempo era el imperio turco, tenía bajo su dominio el territorio de Egipto y el territorio de la Tierra Santa o Palestina. Pero como el rey del sur atacó al rey del norte, entonces el rey del norte gana, y al ganarle al rey del sur, entonces el rey del norte se posesionó nuevamente de Egipto y de la tierra gloriosa o Palestina, donde ocupan hoy los judíos modernos. Y voy a leer los siguientes versículos para comprobar que lo que está diciendo la profecía es correcto. Daniel, capítulo 11, verso 41. Vendrá a la tierra gloriosa. ¿Quién? El rey del norte. Y muchos caerán, pero éstas escaparán de su mano. Edom, Moab y los jefes de Amón. Verso 42. También extenderá su mano a las otras tierras y no escapará el país de Egipto. Observan que en Daniel 11:41 el rey del norte conquista la tierra gloriosa, es decir, Palestina, la tierra santa, donde estuvo Jesús y sus apóstoles. Pero en el Daniel 11, verso 42, el rey del norte también conquista Egipto. Y ahí es donde vemos de que el rey del norte empieza a ascender y el rey del sur empieza a disminuir. Puesto que el rey del sur en el tiempo del fin es el imperio turco, entonces si identificamos cuándo el imperio turco empezó a perder territorio, identificaremos cuándo el rey del norte empezó a surgir. Y fue en el año de 1699 cuando el imperio turco empezó a perder territorio y
el rey del norte empezó a ganar territorio. Para identificar al rey del norte, tenemos que investigar en la historia universal qué país o qué imperio empezó a ganar territorio a partir de 1699, cuando el imperio turco empezó a perder. Y encontramos en la historia que Gran Bretaña empezó a ganar territorio. Ganó Gran Bretaña el territorio de Egipto, ganó Gran Bretaña el territorio de la Tierra Gloriosa, tal como lo indicaba la profecía. Por lo tanto, el rey del norte en el tiempo del fin o en nuestro tiempo, encontramos que es Gran Bretaña. Y Gran Bretaña obtuvo el título del rey del norte. Pero estos títulos se van heredando y es lo primero que usted debe de saber, como el título del Papa. El Papa no solamente es un nombre por muchas edades, sino que sencillamente se muere uno, lo sustituye otro y gana el título. De igual manera, el rey del sur y el rey del norte son títulos que se van heredando. Pero por lo menos en nuestro análisis, entre 1699 y 1700, el rey del sur era el imperio turco y el rey del norte era Gran Bretaña. Pero como el tiempo ha transcurrido, los títulos se han heredado. Hasta hoy tenemos que identificar quién es el rey del norte, porque déjenme decirle que en Daniel capítulo 11, el verso 41, verso 42, verso 43, hasta ahí termina la guerra entre el rey del sur y el rey del norte. En otras palabras, de los 5 versículos que le pertenecen al tiempo del fin, en el capítulo 11 de Daniel, de los 5 versículos, 4 versículos nos señalan la guerra entre el rey del sur y el rey del norte, donde el rey del norte gana. Pero solo hay un último versículo donde el rey del norte empieza a hacer una guerra solo, ya no contra el rey del sur. Y lo vamos a explicar, especialmente en Daniel capítulo 11. Voy a corregir. Daniel capítulo 11, verso 41, verso 41, 2, verso 42, 3 y verso 43, 4 y verso 45 ya nos señala una transición entre la guerra del rey del norte y el rey del sur y una guerra donde ya solo el rey del norte empieza a pelear. Y aquí es donde quiero que usted ponga mucha atención, porque aquí es donde ya entramos a lo más cercano a nosotros. Daniel 11, el verso 44 declara: pero noticias del oriente y del norte lo espantarán. Saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Obsérvese que aquí ya el rey del norte no está haciendo una guerra contra el rey del sur, sino que se involucra en otra guerra donde el rey del sur no está metido. ¿Y qué guerra es? Bueno, aquí la inspiración nos está dando una ubicación geográfica. Dice que noticias lo iban a espantar. ¿De dónde iban a venir las noticias? Bueno, vamos a colocar aquí el norte, el sur, el este, llamado también oriente, y tenemos aquí el oeste, llamado occidente. Tenemos estas ubicaciones geográficas y como el epicentro o el punto compás, el mar Mediterráneo. Bien, dice que el rey del norte iba a escuchar noticias que iban a venir del oriente y también del norte. Eso lo iba a espantar y eso iba a provocar que se involucrara en otra guerra. Lo voy a leer nuevamente para que nos vayamos ubicando. Daniel 11, verso 44. Pero noticias del oriente y del norte lo espantarán, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. ¿Qué es lo que queda al oriente
del mar Mediterráneo queda Japón. Noticias del Oriente lo iban a espantar. ¿Y qué es lo que queda al norte del mar Mediterráneo? ¿Qué queda al norte? Alemania. Colocamos aquí Alemania. Entonces, noticias del Oriente, Japón, y noticias del norte, Alemania, lo iban a espantar. Y usted sabe, los que han leído historia, que la Segunda Guerra Mundial lo inició Alemania, porque estaba peleando un territorio. Luego lo apoyó Japón. Tanto Alemania como Japón fueron los iniciadores de la Segunda Guerra Mundial. Le pongo un ejemplo breve. A Japón organiza un ataque y manda su ataque hacia el territorio de la bestia de dos cuernos y destruye a la base naval que tenían en Hawái, que tenían allí Estados Unidos, y básicamente Japón va y ataca a Estados Unidos, y Estados Unidos se tuvo que meter a la Segunda Guerra Mundial. Por eso usted tiene que saber estos detalles proféticos. Muchos no le ponen importancia, tal vez porque no lo entienden o tal vez sencillamente no les interesa para nada. Pero nosotros debemos entender estos términos. El rey del norte, que para ese entonces es Inglaterra, el rey del norte, Inglaterra, escucha noticias del oriente, de Japón, y escucha noticias de Alemania, y como ve que Alemania está destruyendo y está conquistando, y ve que lo está apoyando Japón, entonces Inglaterra, el rey del norte para ese entonces, se involucra en la guerra, no tanto por un territorio, sino para demostrar su supremacía, que es la reina de los mares, que así se le conocía, porque Gran Bretaña está formado por un montón de islas. Entonces, comprendemos que la profecía de Daniel capítulo 11, versículo 44, cuando dice, pero noticias del oriente, Japón, y del norte, Alemania, lo espantarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Este versículo está hablando de la Segunda Guerra Mundial, donde el norte, Alemania, y el oriente, Japón, provocaron la Segunda Guerra Mundial. Hasta aquí el rey del norte está involucrado en una guerra. Se ha cumplido de los 5 versículos que hablan del tiempo del fin, se han cumplido hasta aquí 4 versículos. Sin embargo, también tenemos un último versículo y es el verso 45. Es donde usted y yo tenemos que entenderlo mucho más, donde se involucra el rey del norte. Daniel capítulo 11, el verso 45 declara, y plantará el rey del norte sus tiendas o tabernáculos reales de su palacio entre los mares, en el monte glorioso y santo, pero llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Aquí, ¿quién es el rey del norte? Ya sabemos que el rey del norte al inicio del tiempo de fin era Inglaterra. Se asustó por Alemania y se asustó por Japón y por eso entró a la Segunda Guerra Mundial. Pero déjenme decirles que el rey del norte heredó a otro país el título del rey del norte, y lo vamos a comprobar, y aquí es donde usted tiene que apuntar esta cita que vamos a leer. ¿Por qué? Porque es de suma importancia. Los países que hoy estamos viendo con grandes movimientos son a los que tenemos que ponerle los ojos, porque de acuerdo a eso se va a ir desarrollando la profecía. Hasta el momento de Daniel capítulo 11 solo falta un versículo para que se cumpla todo el capítulo. Cuando se cumpla todo el capítulo, incluyendo el versículo 45, entonces pasaremos al otro capítulo en el orden cronológico profético. Sería el capítulo 12. Estamos entre la frontera de Daniel capítulo 11 y Daniel capítulo 12. En realidad todavía falta que se cumpla el último versículo de Daniel capítulo 11. Y el 11
no tiene que pasarlo desapercibido, sino que tiene que centrarse. ¿Por qué? Porque cuando uno lee Mateo 20, encuentra 5 llamados de obreros. El primero dice que es por la mañana. El segundo es a la hora tercera. El tercero es a la hora sexta o mediodía. Y el cuarto es a la hora novena. Y el quinto es a la hora undécima, la hora 11. Y en la hora 11, de la hora 11 a la hora 12, solo hay una hora para que se acabe el día. Impresionante. El capítulo 11 es donde por primera vez Dios revela a su pueblo el inicio del tiempo del fin. Porque el 11, junto con el 12, nos indican el final del día parabólico. ¿No dijo Jesús, no tiene el día 12 horas? En las cuales se puede trabajar, viene la noche donde ya no se puede obrar. Cuando se cumpla el capítulo 12 en su plenitud, entonces se ocultará el sol parabólico y se cerrará la gracia. Impresionante. Así como en la parábola de Mateo 20 se ve que los últimos obreros son de la hora 11 y terminan en la hora 12 cuando se oculta el sol. Igualmente hoy nosotros estamos viviendo en el capítulo 11 de Daniel, justo. Y luego pasaremos a la hora 12. Cuando se termine la hora 12, entonces diremos, se cerró la gracia, se ocultó el sol, la palabra de Dios. El que sea limpio, límpiese todavía. El que sea inmundo, mánchese todavía como los cerdos. Así de sencillo, porque Dios compara al pecador no arrepentido o que lo bañan un rato y luego se va a ensuciar como el cerdo, el puerco. Sin embargo, hoy nosotros tenemos que reaccionar con este tópico. El versículo 45, ¿quién es ese rey del norte? Vamos a leer una cita inspirada. Voy a leer el libro de una palabra a la manada pequeña, en la página 9. Esta cita es vital en nuestro estudio. Una palabra a la manada pequeña, en la página 9, declara: Miguel se levantará al tiempo en que el último poder, en el capítulo 11 de Daniel, llega a su fin, y no tiene quien le ayude. Ese poder será el último que pisoteará a la verdadera iglesia de Dios. Y ya que la iglesia verdadera todavía está siendo pisoteada y rechazada por parte de toda la cristiandad, es lógico concluir que ese último poder opresivo no ha llegado a su fin y Miguel no se ha levantado. Este último poder que quebranta a los santos es presentado en Apocalipsis capítulo 13 del 11 al 18. ¿Qué está diciendo esta cita poderosa? Está diciendo que el último poder de Daniel capítulo 11 es el último poder que va a atacar al pueblo de Dios. Y dice que ese último poder de Daniel 11 y el último poder es el rey del norte. El último poder es el mismo poder en Apocalipsis 13 del 11 al 18. Por asuntos de tiempo solo les voy a leer el versículo 11 y me salto al 18 para que tome una idea de qué poder estamos hablando. Apocalipsis capítulo 13 del verso 11 al 18. Leo el 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ahí está el 11. Una bestia de 2 cuernos que surge de la tierra. Leo el versículo 18. Esto requiere sabiduría. El que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, que es número de hombre. El número de ella es 666. Vemos entonces que el poder de Apocalipsis 13 del 11 al 18 es la bestia de 2 cuernos. Pero para identificarlo podemos leer también conflicto de los siglos para que vean que no estamos fuera de orden, sino que estamos dentro del orden. Conflicto de los siglos, el capítulo.
los Estados Unidos en la profecía, en la página 493, nos declara: pero la bestia, con cuernos semejantes a los de un cordero, subía de la tierra. Efectivamente. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo, cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Hermanos, voy a preguntarles a ustedes, ¿cuándo surgió la bestia de dos cuernos? Porque la profecía de Apocalipsis 3, el verso 11, dice que iba a surgir una bestia de la tierra. ¿Cuándo surgió de la tierra la bestia de dos cuernos? Por favor, allí vamos a leer sus comentarios. Gracias a todos nuestros hermanos que están sintonizándonos en el programa de eventos actuales. Allí tenemos varios comentarios. Voy a dar una pequeña pausa y voy a leer algunos comentarios, pero está bajo la mesa de análisis la pregunta: ¿cuándo fue el año que surgió la bestia de dos cuernos de la tierra? Escriba, usted que estudia la profecía, escriba allí en los comentarios, a nuestros amigos en Facebook, a nuestros amigos en YouTube, a nuestros amigos en Instagram. Escriban en los comentarios: ¿cuándo surgió la bestia de dos cuernos? Aquí hay varios comentarios. Gracias por hacer acto de presencia. Tenemos al hermano Miro Guevara Rojas, ahí está haciendo un comentario. El hermano Edilser, ahí tenemos a varios comentando. El hermano del Rosario, allá de República Dominicana. A Miriam Jiménez, al hermano Juan. Tenemos ahí a varios personajes. El hermano en República Dominicana responde a la pregunta en 1779. Hermano, tendrá que revisar ese dato. Está cerca, pero no fue en ese año. En 1779 no surgió la bestia de dos cuernos de la tierra. Tienen que revisar datos. A ver, otros comentarios allí. ¿Cuándo surgió la bestia de dos cuernos del territorio? En este caso, como lo llama la profecía, de la tierra. Ahí pueden ustedes comentar. Debo decirles que la teoría popular falla en este asunto al ubicar el punto de partida del origen de la bestia de dos cuernos. Muchos se confunden. Le voy a leer nuevamente la cita, Conflicto de los Siglos. No se confunda con esto. Usted tiene que analizar bien el Conflicto de los Siglos en la página Conflicto de los Siglos, en la página 493, los Estados Unidos en la profecía. Dice: ¿cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo, cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? No está diciendo que Estados Unidos surgió en 1798, sino que está diciendo que en 1798 había una nación ya existente, ya surgida, que se estaba desarrollando. Y ahí es donde usted tiene que analizar. No fue en 1779 y no fue en 1798. ¿En qué año exacto surgió la bestia de dos cuernos? A todos los estudiantes de la profecía les lanzamos esta pregunta. Haga su comentario. Sé que usted está investigando ahorita, lo está googleando. La bestia de dos cuernos surgió en 1776. Ahí es donde surge y es su punto de partida. La bestia de dos cuernos es el poder registrado en Apocalipsis
capítulo 13, del 11 al 18. Y estamos hablando de Estados Unidos de Norteamérica. La cita anterior que leímos de la pluma inspirada dijo que el último poder de Daniel capítulo 11 es el último poder que está registrado en Apocalipsis capítulo 13 del 11 al 18. Quiere decir que el último poder de Daniel 11, como hemos estudiado, es el rey del norte. Y el rey del norte es el mismo poder de Apocalipsis 13 del 11 al 18. Quiere decir que en la última fase del tiempo del fin, el rey del norte se convierte en Estados Unidos de Norteamérica, o puesto de otra manera, Estados Unidos de Norteamérica se ganó el título del rey del norte. Ahora, voy a explicar históricamente cómo Estados Unidos de Norteamérica se ganó ese título. Pero antes de explicarlo, agradecemos a todos aquellos que están ahora sintonizándonos, a todos aquellos que están comentando, pero también agradecemos a aquellos que están compartiendo y ya compartieron. Si usted no lo ha hecho, compártalo ahora, porque vamos a pasar al punto final. Y tiene mucha gente más que saberlo, porque es vital. Estamos viviendo en este desarrollo de eventos finales. Gracias. Continuamos entonces. El rey del norte en el tiempo del fin, en la fase final del tiempo del fin, el título se lo gana Estados Unidos de Norteamérica. Dijimos que al principio del tiempo del fin, entre 1699 y 1700, el rey del norte era Gran Bretaña. Pero al final del tiempo del fin, el rey del norte lo hereda otro país. Según la cita que leímos, es Estados Unidos de Norteamérica, la potencia actual del mundo. ¿Capta entonces? Se lo pongo así, lo estoy tratando de poner muy sencillo para que el niño que me está escuchando en casa, porque muchas familias me han reportado, hermanos, lo estamos viendo. Hoy estaba haciendo un quehacer y de repente me suena ahí el celular, me llama la atención. Bueno, me suena mucho, pero este me llamó la atención, no sé, pero lo escuché. Por lo general le pongo en silencio el celular para concentrarme, pero porque estaba esperando una llamada especial, le subí el volumen y de repente suena y veo ahí un número desconocido. Voy y leo el mensaje y me dice: hermano, lo estoy sintonizando, y me manda una foto del recuadro ahí de su televisión, donde estoy exponiendo justo en este lugar uno de los temas recientes de eventos actuales. Les menciono esto porque hay familias enteras, niños, señoritas, jóvenes, viejitos, con canas, que nos están viendo, y agradecemos a todas esas familias. Aunque aquí tenemos 117 ahorita televidentes, no implica que son 117 personas que nos están viendo. Súmese que en una sala donde ponen ahí cine en casa, colocan esta transmisión, y allí en la sala pueden haber 5, 7, 10 personas en una familia. En algunos 12, porque hay padres que tienen 12 hijos, 13 hijos. Aunque usted no lo crea, aquí en Guatemala conozco a un señor donde dice, cada año, literalmente cada año, la esposa está embarazada. Y uno le pregunta: ¿y por qué está embarazada? Y él contesta: ¿acaso es tu dinero? ¿Acaso tú vas a mantener a mi mujer? Él dice: si Dios me permite la bendición de embarazar a mi mujer, la embarazco. Y básicamente la mujer tiene muchos hijos ya, y cada vez que yo la veo embarazada y embarazada y embarazada. Entonces hay hogares donde, ahí donde están en el cine en casa, en la pantalla, están viendo esta transmisión. Saludos a todas esas familias que están en cuarentena, y en favor de ellas, donde están los niños, los jóvenes, que tal vez no tienen mucha información, o quizás sí. Voy a explicar de esta manera. El rey del norte, en Daniel capítulo 11, especialmente del versículo 40, 41, 42, 43, 44 y 45, esos versículos están hablando de un rey del norte, pero en dos fases. Claro, habla del tiempo del fin, pero en dos fases. Un rey del norte al inicio del tiempo del fin, y otro rey del norte al final del tiempo del fin. Espero que me haya explicado. El rey del norte al inicio del tiempo del fin es Gran Bretaña, el reino de habla inglesa,
Y déjenme decirle como un dato, tal vez no lo sabe, y si ya lo sabe, pues qué bueno, usted está informado. Uno de los príncipes de Inglaterra, del Reino Unido, está infectado de coronavirus. Hoy lanzaron esa noticia. Esto de verdad que nos está poniendo muy tristes. Hay personajes, hoy mi esposa me dijo que lloró porque se murió, o no, de hecho no se ha muerto, pero está infectado uno de los médicos de República Dominicana que ayuda a todo tipo de personas, con dinero, sin dinero. Según ella, ha ayudado a miles, a mucha gente de bajos recursos, pero ahora este doctor en República Dominicana, por ser tan bueno, recibía todo tipo de pacientes, según lo que yo sé. Y ustedes, los que viven ahí en el país, deben saberlo mejor que mi persona. Le llevaron a una paciente, al parecer, o moribunda o muerta. Y según el doctor, no tocó a esa paciente, que luego le detectaron que murió por coronavirus. Y según sabemos, en República Dominicana al día están muriendo 10 personas por el coronavirus. Entonces el asunto está terrible, pero este médico está infectado y pues como ya es anciano, pues es muy posible que muera. Así que el mundo está consternado con toda esta situación. Algunos están llorando, otros están tronando los dedos, están nerviosos. Unos cuando están nerviosos comen más y eso tiende a que engorden. Tenga cuidado, en lugar de comer tanto, ayune. Hoy nosotros estamos en el segundo día de ayuno aquí en Guatemala, en Centroamérica, junto con otros países que se han sumado. Es un grupo selecto, déjenme decirles, porque son 3 días, que empezamos martes, seguimos hoy miércoles y concluiremos el jueves. Y también tengo buena noticia, hay otra oleada de hermanos que han decidido ayunar el viernes, allá en Estados Unidos, por ejemplo, y hoy justo en la mañana conversaba con un hermano aquí en Guatemala y me dijo: hermano, voy a ayunar y voy a ayunar el viernes. Que bueno, cuando nosotros vamos a terminar el jueves, el tercer día de ayuno, otra oleada de hermanos va a seguir el ayuno. Gloria a Dios, porque en este tiempo de crisis es sumamente importante estar consagrados, afligir el alma en este gran día de expiación. Regresando a nuestro punto, en Daniel capítulo 11 tenemos al rey del norte en 2 fases. Uno al inicio del tiempo del fin, Gran Bretaña. Otro al final del tiempo del fin, Estados Unidos de Norteamérica. Y ahí es donde quería llegar para seguir avanzando. Hoy por hoy, según lo que está sonando, es que hay una guerra. Usted tal vez no se da cuenta, pero debo de recordarle, hay una guerra ahora mismo, donde se intentó llegar a un acuerdo entre el presidente de Rusia. Recuérdese que uno de los países más extensos en territorio es el país de Rusia. Hubo una reunión reciente, esto es bien reciente, esto es pan caliente, entre el presidente de Rusia y el líder de Arabia Saudita. ¿Y saben qué es lo que estuvieron tratando? Estuvieron tratando si podían llegar a un convenio en el asunto del petróleo. Usted sabe que el petróleo es el oro negro y el productor principal a nivel mundial es Arabia Saudita. Y Arabia Saudita, ahora que no se está usando tanto petróleo, entonces su economía se está yendo abajo. Por lo tanto, Arabia Saudita poco tiempo atrás había decidido no producir más petróleo, es decir, no estar extrayendo el petróleo. Iba a bajar su producción. Sin embargo, después de la reunión que tuvo con el presidente de Rusia y no llegaron a un acuerdo, entonces luego Arabia Saudita, ya en el Medio Oriente, este país decide duplicar, triplicar, cuadruplicar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora está extendiendo su producción de petróleo de una manera nunca antes vista. Va a romper récord en producir petróleo. Pero piense por un momento, ¿por qué va a producir petróleo cuando ahora no lo estamos usando? Cuando el petróleo, según los datos estadísticos, el petróleo en los últimos días ha bajado
un 60% de su valor. Imagínense, ha perdido más del 50% de su valor. Si valía 100, es un ejemplo, si valía $100, bajó, le restamos un 60, sería un 40, es decir, ahora vale $40, llámese barril, etcétera. Usted puede allí imaginarse varias cosas. Sin embargo, lo que quiero que quede en su mente, que el 60% del valor del petróleo ha bajado. Cualquiera diría, dejemos de producir porque ahora está casi regalado el petróleo. Pero sin embargo, Arabia Saudita dice, ahora nosotros vamos a producir más petróleo, más petróleo. ¿Y saben qué está pasando ahora? Han iniciado una carrera olímpica entre los países para ver quién más produce petróleo. Cuando declaró Arabia Saudita a la población que va a producir en el medio de esta crisis más petróleo, entonces un país vecino que es los Emiratos Árabes Unidos, hermano, si usted a este nivel todavía no conoce lo que es geografía del Medio Oriente, déjeme reprenderle con cariño y con amor. Usted debería de saber la geopolítica, o sea, lo que ocurre en la política en esa parte de la geografía del globo terráqueo, sino que también usted debe por lo menos lo básico de saber dónde quedan ubicados los países que menciona la Biblia. Por ejemplo, Egipto. Egipto queda al sur del Mediterráneo y Irak queda al norte del Mediterráneo. Usted debe de saber esa ubicación. Y justo al oriente del Mediterráneo, en la costa oriente del Mediterráneo, queda lo que hoy se llama el Estado de Israel. Usted lo debe de conocer. Hoy estoy mencionando Arabia Saudita, que produce mucho petróleo. Al indicar que va a producir más petróleo como nunca antes, uno de sus países vecinos, que es los Emiratos Árabes Unidos, también decidieron producir y elevar el petróleo a cantidades exorbitantes, nunca antes vistas. Y Rusia no se quedó con los brazos cruzados, ha dado la orden que sus petroleras produzcan más petróleo. Y Estados Unidos, como no se quiere quedar atrás como potencia, y según nuestro estudio, como el actual rey del norte, también está tomando medidas. Y no me dejará mentir, y usted lo sabe, y especialmente aquellos que están viviendo ahí en Estados Unidos, y nosotros los que estamos en el extranjero, hemos escuchado que recientemente el presidente Donald Trump, después de tener la posición de tener medidas extremadas en protección a sus ciudadanos, ahora ha dicho que entre 2 semanas él quiere reactivar la economía del país, quiere abrir otra vez las puertas del país, según él ha declarado. ¿Por qué creen que ha cambiado de posición de la noche a la mañana? Porque Rusia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos están, en lugar de bajando su economía, están tratando de pelear y de llevar la delantera. Ahora mismo hay una guerra de producción de petróleo, porque se va a dar barato el petróleo, y al que tenga mayor petróleo es el que finalmente saldrá ganando. Esto es estrategia de guerra. Ahora estamos en una guerra por el petróleo. Tiene usted que saberlo de una vez por todas. Pero regresando a nuestro punto, hoy el rey del norte es Estados Unidos, que lo encontramos aquí en el Nuevo Mundo. Estados Unidos va a tener un papel principal. Estados Unidos al final, según Daniel capítulo 11, voy a leerlo en favor de los que se están uniendo a esta transmisión. Daniel capítulo 11, verso 45 dice: y plantará sus tiendas, dice mi versión. Si su versión dice así, no debe de decir así. Y plantará sus tabernáculos de su palacio,
¿Quién es el que va a instalar sus tabernáculos de su palacio? El rey del norte. ¿Y quién es el rey del norte? Estados Unidos de Norteamérica. Sigo leyendo el versículo. Entre los mares en el monte glorioso y santo, pero llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Finalmente, hoy Estados Unidos, el rey del norte, tiene a la OTAN. Estados Unidos inventó la OTAN, la reciente OTAN. Estados Unidos tiene hoy a las Naciones Unidas. ¿Dónde? Díganme, hermanos queridos, ¿dónde está una de las sedes principales de la ONU? En el territorio de Estados Unidos. Ahí está. Entonces, Estados Unidos tiene a la OTAN, que es una asociación de países para, si uno de esos miembros entra en guerra, los demás también entran a apoyarse, aunque eso últimamente no se ha visto, pero en teoría así es. Estados Unidos controla la OTAN, todo el mundo lo sabe. Los políticos lo saben, los estadistas lo saben, y nosotros los que estudiamos profecía también lo sabemos. Estados Unidos también controla a la ONU, eso también lo sabemos. Estados Unidos permite o deja entrar, permite o no permite la entrada de ciertos presidentes. Por ejemplo, en algún momento Estados Unidos prohibió la entrada del líder máximo de Irán. En algunas ocasiones también ha prohibido la entrada del líder de Cuba o el líder de Venezuela, por mencionar algunos países. Estados Unidos controla las grandes organizaciones mundiales, lo tiene que saber. Estados Unidos va a quedar al final solo. Hoy tiene aliados, aunque hoy los aliados se están dando cuenta que Estados Unidos no los está ayudando. Hoy con el virus con el virus COVID-19 se está demostrando que Estados Unidos no está apoyando a sus aliados. De hecho, Estados Unidos ofreció ayuda humanitaria al líder de Irán, y dice el líder de Irán: ¿cómo puedo yo confiar en ti cuando tu propia gente necesita ayuda y tú no los estás ayudando? ¿Y qué tal si tú nos envías ayuda humanitaria para combatir el coronavirus en Irán? ¿Qué tal nos envías medicamento envenenado? Vas a matar a nuestra gente. Así que muchas gracias. No vamos a aceptar esa ayuda satánica. Así como lo digo. Así lo dijo. Satánica, habla de satanismo en Estados Unidos. Y es interesante que el rey del norte, que es Estados Unidos de Norteamérica, en Apocalipsis 13, verso 11, verso 12, verso 13, dice que al principio iba a ser como un cordero. Por eso tiene cuernitos como de cordero, como cristiano, muy dócil, muy ayudador, muy humanitario. Pero por detrás está el gran dragón. Y el líder de Irán lo sabe, lo ha dicho y lo sigue declarando. El líder de Irán sabe que Estados Unidos va a atacar en algún momento y va a actuar como dragón. ¿Será que lee la profecía? ¿Será que lee más que los adventistas del séptimo día? Porque algunos adventistas del séptimo día, en lugar de saber la profecía, saben más de telenovelas, de películas y de cualquier otra cosa, menos de profecía. No porque no tengamos luz, sino que sencillamente se ha dejado de estudiar las profecías. Ya aquí la cámara me está indicando que ya es tiempo de concluir. Así que vamos a ir cerrando diciendo que finalmente Daniel 11, el verso 45 lo va a cumplir Estados Unidos de Norteamérica, pero va a ser una mezcla. Déjenme decirle, esta mezcla que va a ser Estados Unidos con el título del Rey del Norte es una mezcla entre lo religioso y lo civil, pero lo interesante es que va a colocar ese símbolo de esa mezcla, lo va a colocar en un monte. Está curioso identificar qué monte es, pero primero hablemos de la mezcla que va a ser Estados Unidos, ¿de acuerdo? A Daniel capítulo 11, el verso 45. Dice que el rey del norte va a colocar, oído esto, espero que tenga la versión correcta, revísenlo en la versión King James en inglés. Daniel 11, 45 dice que colocará sus tabernáculos. He tratado de investigar a fondo eso, no dice tabernáculo. Tabernáculo sería singular, dice tabernáculos, es decir, en plural. Usted
debe recordarse, y si no, apréndalo hoy. En el Antiguo Testamento, al santuario también se le llama tabernáculo. El santuario, algo religioso. No dice Dios, y me harán un santuario y habitaré en medio de ustedes. Ese santuario es un tabernáculo. O llámele templo, como usted quiera utilizar el término, pero sepa que es algo religioso. Cuando dice Daniel 11, el versículo 45, el rey del norte establecerá sus tabernáculos, entiéndase que va a establecer tipo templos, pero dice, y establecerá sus tabernáculos de su palacio. Ya cuando dice palacio en singular, tabernáculos en plural y palacio en singular, el palacio es símbolo de lo político, de lo civil. Si notan, hay una mezcla que va a ser el rey del norte entre tabernáculo y palacio, como que los va a fusionar, y lo que va a fusionar lo va a colocar en un monte. Ya lo leímos, dice que en el monte que está entre los mares, y a ese monte se le llama Monte Santo y Glorioso. Hermanos, esto a los que estudiamos durante años profecía, sabemos que se puede identificar solamente de una manera. Este monte donde Estados Unidos va a colocar la mezcla de lo religioso y lo político. Pongámoslo así, donde Estados Unidos va a poner una oficina del nuevo orden mundial, una oficina de la ley dominical. Sí, así es, habrá una oficina. Oiga, no se confunda. Estados Unidos de Norteamérica, me quedan unos pocos minutos porque ya la cámara me dice que ya se debe de concluir. Aquí tenemos un programa que nos alerta. Entonces, Estados Unidos va a mezclar lo religioso y lo político, pero ¿va a poner la ley dominical a Estados Unidos? Sí, eso hemos estado correcto enseñando así, que Estados Unidos como país va a colocar la ley dominical. Es cierto. Sin embargo, Estados Unidos no va a tener la sede de la ley dominical en el territorio de Estados Unidos, sino que va a tener la sede de esta ley dominical en el monte glorioso. Dice que un monte que está entre dos mares. Tenemos una idea aquí. Esto, mar, es el mar Rojo. Y luego aquí tenemos el mar Mediterráneo. Entonces, entre los dos mares, un mar, el mar Rojo, número 1. El mar Mediterráneo, número 2. ¿Y qué es lo que queda entre el mar Rojo y el mar Mediterráneo? Queda un monte. ¿Y qué monte es ese? El monte Horeb, el monte Sinaí. ¿Y saben por qué se le llama a este monte Monte Santo y Glorioso? Por una sola razón, porque fue en este monte donde Cristo y el Padre descendieron a la tierra y dieron las dos tablas de la ley, y fue en este monte donde Moisés ascendió y ayunó durante 40 días. Fue en este monte donde Moisés recibió las dos tablas de la ley, y cuando bajó del monte su rostro brillaba de gloria, tanto así que lo tuvieron que cubrir y él ni se había dado cuenta. En este monte del Sinaí es donde hizo acto de presencia y pisó Cristo y el Padre. Por eso se le llama santo monte o monte santo y glorioso, por la gloria de Dios. Y aquí donde Dios dio la ley de los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto, que es el sábado, aquí mismo en este monte es donde Estados Unidos va a colocar sus tabernáculos de su palacio, una mezcla de iglesia y política, de iglesia y Estado, y desde aquí va a comandar la ley dominical o decreto de muerte al resto del mundo. Miren qué astuto es el diablo. Por algo él todavía le queda algo de la frente grande, símbolo de inteligencia, solo que ahora la está usando para mal. El diablo va a inspirar al rey del norte, a Estados Unidos, a que coloque aquí en el monte Sinaí, que está entre los dos mares, que coloque sus tabernáculos de su palacio, una mezcla de iglesia y Estado.
aquí será. Donde Dios dio la ley de Dios y dio la orden de guardar el sábado, ahí mismo va a salir la orden de guardar el domingo como día santo del Señor. Pero sabemos que eso es falso. El día domingo no es el día del Señor. Pero todo ello, ojo, todo esto que estamos analizando es lo que va a llevar a Estados Unidos. Será un proceso. Claro, esto es el clímax, este es el punto final. Pero en el proceso Estados Unidos tiene que ir realizando la guerra. Usted tiene que saber que la Segunda Guerra Mundial, aunque se firmó que concluyó en 1945, según la profecía del profeta Nahum, la Segunda Guerra Mundial solo concluyó su primera fase, pero va a entrar a su segunda fase. La segunda fase de la Segunda Guerra Mundial. Si usted quiere llamarle la segunda fase de la Segunda Guerra Mundial, llámele. Y si quiere llamarle la Tercera Guerra Mundial, también es válido. También es válido. A este grado es válido. Pero sepa que realmente el rey del norte tiene que continuar la Segunda Guerra Mundial en otra fase. En la Segunda Guerra Mundial la que encabezó fue Inglaterra, y ahora en la segunda fase de esta guerra mundial la va a encabezar Estados Unidos de Norteamérica, porque ahora Estados Unidos es el rey del norte. ¿Y qué va a pasar con el rey del norte? Estados Unidos va a perder, así lo indica la profecía, va a perder, va a traer una guerra mundial. Si usted observa todo lo que está ocurriendo, al final es una guerra de intereses que terminará de bala por bala, de cañón por cañón, de misil por misil. ¿En dónde se va a pelear toda esta guerra? ¿En dónde se va a pelear la Tercera Guerra Mundial? Puesto que la primera se peleó en Europa, la segunda en Europa, la tercera se va a romper el patrón. Y para esto voy cerrando con una de las citas vitales. Miren que dice acá el espíritu de profecía. Y cierro acá, solo les digo porque ya se me va a cortar la llamada. En Testimonios para los Ministros, en la página 300, nos indica que Dios va a obrar de una manera como nunca antes. Esté alerta, que el cielo los bendiga. Amén.